Buenos días, mi nombre es Diana Catalina Costa Narváez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAV. A continuación les voy a explicar unos temas relacionados con física electrónica. Voy a explicarles sobre la carga eléctrica, la intensidad de corriente, la diferencia de potencial voltaje, densidad de corriente y resistencia eléctrica. Entonces, primeramente es importante saber qué es la carga eléctrica y es la cantidad de electricidad que hay en un objeto, el cual puede ser positiva o negativa y el cual consiste en un exceso o una falta de electrones. La materia que posee una carga produce campos electromagnéticos. La unidad de carga eléctrica recibe el nombre de Coulomb, y esto es en homenaje a Charles Agustín de Coulomb. Un colombio está definido como el nivel de carga que una corriente eléctrica con una intensidad de 1 amperio transporta en un segundo. Entonces, como podemos ver acá, los electrones se representan en un signo negativo y los protones se relacionan en un signo positivo. Es negativo cuando tiene más electrones que protones y es positivo cuando tiene menos electrones que protones. Neutra cuando tiene igual número de electrones que protones. Entonces, esta ley dice que las cargas distintas, es decir, el positivo y el negativo, siempre se atraen. Y las cargas distintas, es decir, positivo con positivo o negativo con negativo, son cargas iguales, se repelen. ¿Listo? Entonces la ley de Coulomb dice que según dicha fuerza es proporcional al producto del valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto matemáticamente se expresaría de esta forma: F es la fuerza eléctrica, Q son las cargas, K es una constante de proporcionalidad y R es la distancia que las separa. Ahora la intensidad de corriente. Entonces la intensidad de corriente eléctrica de la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico matemáticamente se expresa de la siguiente manera: I es la intensidad expresada en amperios, Q es la carga eléctrica expresada en coulombs y T es el tiempo expresado en segundos. Tenemos dos clases de corrientes eléctricas. Una es la corriente continua y otra es la corriente alterna. La corriente continua circula siempre en el mismo sentido y con un valor constante. Lo producen las pilas, las baterías, los acumuladores. Por ejemplo, lo encontramos en la luz que tiene una bicicleta, la cual funciona a través del pedaleo. La corriente alterna circula alternativamente en dos sentidos, variando al mismo tiempo su valor. Puede ser los generadores de las centrales eléctricas, los cuales transforman la energía mecánica en eléctrica alterna. La diferencia de potencial voltaje eléctrico, también conocida como voltaje, es el trabajo externo necesario para mover una carga de una posición a otra dentro de un campo eléctrico. La corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencia eléctrica. Aquí matemáticamente se expresa P sería la potencia en vatios, I es la intensidad corriente en amperios y V es el voltaje tensión en voltios. Ahora vemos la densidad de corriente. La densidad de corriente se define como la magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidades de superficie
es decir, intensidad por unidad de área. Matemáticamente se expresaría así de esta manera: I es la corriente eléctrica en amperios, J es la densidad de corriente en amperios y S es la superficie de estudio en metros al cuadrado. Entonces, la densidad de corriente está relacionada con los portadores de cargas, que son electrones, huecos, iones, y se representa de esta manera. N es la concentración del portador. I. Q es la carga eléctrica del portador I. Y V es la velocidad media del portador en volumen. Resistencia eléctrica. Bueno, resistencia eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase por la corriente, más resistencia va a tener este. Matemáticamente está expresado de la siguiente manera: R es la resistencia en ohmios, B es la diferencia de potencial en voltios, I es la intensidad de corriente en amperios. Muchas gracias.